empezar. Good morning, everybody. Buenos días, mis amores. Today we're gonna learn about the past simple, ¿ok? Vamos a ver hoy día, mis amores, el tema del pasado simple. No tal como su mismo nombre lo dice, el tiempo pasado es para hablar de actividades que ya ocurrieron, que ya empezaron y ya terminaron, pero que hoy en día las puedo volver a mencionar. ¿Y cómo se puede volver a mencionar una oración o una situación en pasado? Por ejemplo, a través de historias, a través de cuentos, ¿verdad? O por ejemplo, cuando hacemos el curso de personal social, ¿no? Se habla acerca de muchos hechos que ocurrieron en el pasado, ¿sí? Y en ese caso debemos utilizar el pasado simple o past simple, como lo decimos en inglés. ¿Ok? Así que vamos a ver primero un pequeño vídeo acerca del past simple y luego vamos a ver, ¿no?, el uso de ello, los verbos que tenemos que memorizar. Ok, mis amores, así que vamos a prestar mucha atención. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, Was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. A ver, my dear student, for you, what is the correct sentence? A ver, para ustedes, chicos, ¿cuál es la oración correcta? A, B or C? La B, la B. La B, Miss. Yo diría que la B, B. la B, es la B. Ok, everybody choose letter B. Lexi, veamos, a ver, ¿cuál es la respuesta?
Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la Ok, choose an answer. Escojan una respuesta A, B o C. La A, Miss, A, porque, letter A. sí, Miss, porque tal que está en plural y ahí los demás están en singular. ¿En plural o en pasado? Pasado. Pasado, ¿no? A ver, vamos a ver entonces. A ver, Lexi, veamos. La respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? One more. ¿Confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta Ok, A, B o C. Letter B. Ok, everybody say letter B. Yo diría que la C. A ver. Some of you say letter C and another say B. Lexi, veamos entonces. correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Okay, my dear students, in the video we could see how we can use the past simple, right? En el video pudimos ver cómo podemos nosotros utilizar el pasado simple. Hemos visto algunas reglitas también que se tienen que seguir cuando se utiliza este tiempo, ¿no? Vamos a ver entonces, sí, vamos a ver la clase. Ya está. Dice aquí, Coco's Adventure, past time. ¿No? La aventura de Coco, pasado, tiempo pasado. Dice aquí. Vamos a ver aquí primero, para poder entender más la historia de Coco o la aventura de Coco, tenemos que ver los siguientes verbos. Tell me. ¿Cómo? ¿Cómo no te escucho bien? No, antes no se podía ver, no podía ver. No puedes ver. Antes no podía ¿No puedes ver la pantalla? ver bien que está compartida la pantalla. Pero yo puedo ver. A ver, ¿alguien más tiene problema para ver la pantalla? No. No, Miss. Ok, quizás es tu dispositivo, hijo, que está fallando ahora. Ahí vamos a ver, esperemos que se arregle para que puedas ver mejor la clase. ¿Ya, hijo? A ver, vamos a ver aquí. Dice, vocabulary, tenemos aquí el siguiente vocabulary, verb in past. Tenemos aquí una lista de verbos, pero en tiempo pasado, ¿ok? Vamos a ver aquí los verbos. Están en presente y también en su tiempo pasado. Nosotros vamos a utilizar los verbos en pasado, los que están en color green, ¿ok? Pero vamos a ver, vamos a ver la conjugación, ¿sí? Present y past. In present, like, el verbo gustar, ¿no? Cuando algo te gusta, decimos like, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, ¿no? Si te gusta un video, ¿qué le pones? Like, ¿verdad? Pues porque te gusta ese video. Pero en past es like, se le aumenta ed al final, like, una D, nada más. Gustó, me gustó el video, a ella le gustó el video, a él le gustó, a nosotros nos gustó el video, ¿no? Del verbo play, que este verbo le hemos aprendido desde primer gradito, nuestro verbo favorito, el verbo play, jugar. En pasado tenemos que agregarle ed, played, jugó. Ahora, la conjugación es dependiendo del pronombre. Por ejemplo, jugó cuando usa el pronombre he. He played, él jugó, ella jugó. Pero si yo quiero usar I,
yo jugué, sería, ¿no? Si utilizo el pronombre we, nosotros, we played, nosotros jugamos, ellos jugaron, tú jugaste, ¿no? En este caso la conjugación es dependiendo del pronombre, ¿sí? Want, querer, pasado, wanted, aumento ed, quería, yo quería, ella quería, él quería, nosotros queríamos, ellos querían, ¿sí? El verbo querer, ¿no? For example, I want a hamburger. Yo quería una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Verbo go, ir, pasado, went, fue. I went to the park. Yo fui al parque. Alvarito went to the movie. Alvarito fue al cine. Atenea went to the park. Atenea fue al parque. We went to the pool. Nosotros fuimos a la piscina, ¿verdad? Recuerden, la conjugación es dependiendo del pronombre, ¿sí? Verbo sí, verbo ver. En pasado, saw, vio. I saw a rainbow. Yo vi un arco iris. A ver, Joshua saw a beautiful landscape, ¿no? Joshua vio un hermoso paisaje. Verbo have, tener. En pasado, had, tuvo. For example, I had a pet when I was a child. Yo tenía o yo tuve una mascota cuando era niña. Franco had a bike. Franco tuvo una bicicleta, ¿no? For example. Verbo eat, el verbo comer, pasado, ate, comió. I ate an apple. Yo comí una manzana. Adoni ate a hamburger. Adoni comió una hamburguesa. Fernando ate an apple pie. Fernando comió una tarta de manzana. Verbo drink, beber. En pasado, drank, bebió. For example, Aaron drank a milkshake, ¿no? Aaron bebió un batido de chocolate. Qué rico. A ver, otro ejemplo. Kyla drank soda. Kyla bebió gaseosa. Dylan drank iced tea. Dylan bebió té helado. Y por último, el verbo fall, caer. Pasado, fell, cayó. Por ejemplo, my cell phone fell down. Mi celular se cayó, por ejemplo, ¿no? Entonces, como pueden ver, tengo la conjugación de los verbos en presente y en pasado. Y nosotros vamos a utilizar verbos en pasado. Estos verbos los tengo que memorizar, ¿sí? Recuerden que la siguiente clase es nuestra evaluación de inglés y tenemos que memorizar estos verbos. A ver, ejemplos. Miren, una clave para memorizar verbos. Por ejemplo, los verbos regulares son los que terminan en ed o terminan en d. Pero en el caso del verbo go, verbo see, have, eat, drink y fall, son irregulares. Estos verbos sí cambian, ¿verdad? Miren, en el caso del verbo have, para que sea en pasado, lo único que tengo que hacer es eliminar la VE y agregar D, nada más. El verbo eat es lo mismo, pero en diferente orden, ate. El verbo drink, cambio la I por A. Lo mismo con el verbo fall, cambio la A por la E. ¿Ya ven? Es una manera de memorizar verbos, ¿no? Es un truquito. Yo así, de esa manera, con ese truquito yo logré memorizar los verbos, ¿no? Quizás les funcione también a ustedes. O de repente ustedes tienen otra manera de memorizar, ¿no? Pero ese truquito a mí me funcionó. A ver, vamos a ver aquí. Dice, for example, I drank, recuerden que drank es el pasado de drink. I drank a delicious orange juice.
Yo bebí un delicioso jugo de naranja. ¡Qué rico! Esta oración está en positivo, ¿sí? Tengo ahí el símbolo más positivo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir que no bebí un delicioso jugo de naranja? De repente bebí un jugo de piña o un jugo de manzana. ¿Qué tendría que hacer? Fácil, chicos. Miren, aquí voy a utilizar este auxiliar que es didn't. Este didn't significa no en inglés, pero en tiempo pasado. Gloria, Didn't. hermana, A ver, chicos, apaguen sus audios. Thank you. Entonces, pero ojo, cuando yo utilizo el auxiliar negativo, didn't, el verbo observen. Yo aquí debía haber escrito drank, ¿verdad? Porque drank es el pasado de drink. Sin embargo, no voy a escribir drank. Mantengo su forma base, que es drink. ¿Por qué? Porque ya tengo un auxiliar que está en pasado. Y cuando el auxiliar ya está en pasado, el verbo tiene que mantenerse en su forma base. No puedo mezclar un auxiliar en pasado con un verbo en pasado. No lo puedo hacer. Son reglitas del inglés que se deben seguir, ¿ok? A ver, aquí tengo dos estrellitas donde me dan dos detalles. Uno dice, la conjugación es según el pronombre, lo que ya les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir, ellos bebí. Ellos bebí no puede ser la conjugación, ¿verdad? Sería ellos bebieron, ¿sí? La conjugación es dependiendo del pronombre. Dos, sí, dice, si uso didn't, el verbo lo escribo en su forma base, lo que mencioné también. Si yo tengo este auxiliar didn't, yo no puedo decir didn't drank. Jamás, no vayan a cometer ese error en el examen. Si yo utilizo el auxiliar didn't, el verbo se mantiene en su forma base. ¿Ok? A ver, mis amores. Do you have any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, No questions. no entiendo lo de la forma base. Ya. La forma base. Ya. Forma base se le dice a los verbos que están en presente. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Drink es la forma base. ¿Ves? Por eso es que cuando utilizo negativo, utilizo esta forma base o presente. ¿Sí? Se mantiene en presente. Porque no puedo mezclar auxiliar en pasado con un verbo en pasado. No se puede. Tiene que, o bien solamente utilizo en forma positiva el verbo en pasado, como en el primer ejemplo que dice drank, que es el pasado, ¿sí? O si es negativo, utiliza el auxiliar didn't. Pero cuando él utiliza el auxiliar didn't, los verbos se mantienen en su forma base o presente. ¿Ok? Sí, mis. Ok, perfect. Another question. A ver, vi que Camilita puso yo en el comentario. A ver, Camilita, do you have a question? ¿Tienes alguna pregunta, Camila? Sí, pues Camilita, ¿qué pasó? A ver, Camilita, estábamos hablando del tiempo pasado, ¿sí? Nosotros estamos aprendiendo los verbos en pasado. Mira, aquí tengo una fila de verbos en presente, pero vamos a utilizar los verbos en pasado. Esto tienes que memorizarlos, ¿sí? Vamos a ver aquí ejemplito. Mira, dice, I drank a delicious orange juice. Yo bebí un delicioso jugo de naranja. Estoy utilizando el verbo drank. ¿Por qué? Porque drank es el pasado del verbo drink. Aquí mi oración que está en tiempo pasado. Yo bebí un delicioso jugo de naranja. Pero ¿qué tal si yo quiero decirle en negativo? O sea, que yo no bebí jugo de naranja. Cuando es negativo se utiliza el auxiliar didn't. Didn't significa no. Pero el verbo se va a mantener en su forma base. ¿A qué me refiero con forma base? Que el verbo drink, tiene que estar en presente. Yo no puedo decir didn't drank. Yo no puedo decir, for example, I didn't drank.
No puedo mezclar un auxiliar en pasado con un verbo en pasado. En este caso, tengo que mantener su forma base. ¿Y cuál es la forma base? El verbo en presente. Al presente se le va a llamar forma base. Y la forma base del verbo beber es drink. Por ese motivo, cuando utilizo auxiliar negativo, didn't, en este caso, que es el auxiliar del pasado, el verbo se mantiene en presente. ¿Ok, Camila? ¿Ok? Ok, perfecto. A ver, mis amores, vamos a hacer lo siguiente. Ya. Vamos a salir del link y vamos a ingresar nuevamente al mismo link para poder resolver la copia que envié el día de ayer, ¿sí? Salimos y volvemos a ingresar. Right now, ahora mismo.